Y esto es A Medias. con un episodio didáctico y quizás totalitario. Bueno, no es totalitario, pero habla del totalitarismo. Bueno, Porque vale, pero no me puedes controlar la vida como hace el totalitarismo. me gusta. Ni podemos controlársela a nuestros suscriptores. Lo que sí podemos hacer es seducirlos para que vayan a nuestro Patreon y puedan ver los episodios que grabamos semanalmente exclusivos para nuestra comunidad. Pueden acceder al chat grupal donde hablamos de noticias, hablamos de un montón de cosas y ese chat está encendido. Esos son muchos mensajes al día y hablan de todo tipo de cosas, todo tipo de debate y es bastante Ayer me interesante. metí, había 500 mensajes. Tal cual, un montón. Y patreon.com a medias podcast. O regálenos un café si les gusta el contenido pero no se quieren suscribir. Regálenos un cafecito en buymeacoffee.com/a medias podcast. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube y denle a la campanita si quieren recibir la notificación de cuando les lleguen videos nuevos. Hoy vamos a hablar de La Ola, ese libro que tiene Ana en la mano, que le tapaste la portada, ¿por qué? Porque tiene una esvástica y yo no voy a andar por la vida con un libro con una esvástica encima. Claro, no se puede. Entonces, es importante saber de qué trata este libro, que es una explicación de cómo los seres humanos pueden caer víctimas del totalitarismo. Y eso Del es... totalitarismo y de prácticas autoritarias, porque al final las prácticas totalitarias son muy parecidas a las autoritarias. Voy a leer lo que dice acá atrás en el libro, para que la gente sepa. Hay una película, no sé, Está en no está en YouTube, Netflix, está gratis en YouTube. pero está doblada al español. Está hablada al español, pues, pero si quieren verla, está en YouTube. Bájenla por torrent, aquí empujando la piratería. Dice, parece ficción, pero es un hecho de la vida real. El libro está basado en un evento que pasó en los años 60. Todavía no, o sea, creo que pasaron un poquito más de 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y pasó en California, un instituto en California, un colegio. Un profesor puso en marcha el experimento educativo más controvertido de la historia. Creó un movimiento entre sus alumnos, al que bautizó La Ola, para ilustrar el auge del nazismo en Alemania y los terribles acontecimientos que este trajo consigo. Creía tenerlo todo bajo control, pero se equivocaba. Las consecuencias de dicho experimento se recogen en este libro, bueno, no es escalofriante. Una lección precisa, más vigente que nunca. La historia siempre encuentra la forma de repetirse. A ver, esto es interesante porque es como un curso de ciencia política, ¿no? O de historia, no recuerdo muy bien. Donde este profesor le intenta explicar a los estudiantes que era el sistema estalinista y nazi, básicamente, del siglo XX. Es decir, en qué consistía este sistema político, ¿no? Y una de las cosas que los muchachos, los alumnos decían una y otra vez que ellos no iban a caer víctimas de un sistema así. O sea, que eso es de gente bruta, que eso era en el pasado, que ya sabemos más de las cosas. Que ya aprendimos. Ya aprendimos. Que ya habían aprendido. Es como lo que tú has llamado el privilegio de la democracia. Democracy Privilege, sí lo es. Y que el libro empieza, la verdad es bastante didáctico. Yo creo que lo puede leer. Yo me acuerdo que lo leí cuando estaba en el colegio. O sea, la verdad no me acordaba tanto, por eso lo estoy releyendo. Yo vi una obra de teatro que se hizo en Venezuela, de La Ola. Está bueno. Sí, dirigida y protagonizada por Basilio Álvarez. Basilio Álvarez. Qué lindo. El grupo es un profesor que era como muy carismático y a la gente le gustaba ir para su clase y le estaba dando clases de historia y una de esas era la clase de la Segunda Guerra Mundial. Y le estaba explicando el holocausto y todo lo que pasó. Y habían personas, alumnos que salían del salón de clases y estaban como horrorizados, como que mierda, pero ¿por qué la gente hizo eso? Mientras que otros no les estaban parando bolas. Y muchos dijo, yo no creo que yo sea capaz de hacer esas cosas. O sea, porque una sociedad completa justificó lo que se estaba haciendo. Y el profesor dijo, bueno, vamos a que ellos aprendan para que vean cómo el totalitarismo y el autoritarismo puede aparecer en cualquier lado. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Y el ejercicio duró 5 días. En la película, evidentemente, se va más allá, pero no es algo que no podría pasar. Se le salió un poco de control. Y lo que me gusta del libro, o sea, no exactamente del libro, pero lo que uno puede sacar de ahí, es que no solamente es ciencia política, no solamente es historia, sino que es muy como psicología social. Porque al final ese es el core del control, va a lo más profundo de los sentimientos y emociones humanos y ahí es que te logran controlar
por cosas que tú necesitas. Hay algo que dice acá en el libro que lo subrayé, es que muestra como la presión de grupo que puede ser, ha permeado cultos, momentos históricos, puede persuadir a la gente a que se una en ellos y renuncie a sus derechos individuales por lo que está ofreciendo el grupo. Es como prefiero pertenecer, prefiero el orden, entre comillas, prefiero seguir estos valores y renuncio a mi identidad individual porque estoy más cómodo, entre comillas, en el grupo. Ojalá estuviese un sociólogo o un psicólogo social para que me explique más. Quiero leer ahora sociología, porque eso es lo que yo saqué, ¿sabes? Es como no solamente ciencia política, sino es como eso va al core de las personas. Y no somos nadie, ninguna sociedad es inmune al autoritarismo. Aunque tengan las instituciones más fuertes del mundo, eso va de a poquito hasta que te das cuenta que están dañando las instituciones y quitando derechos individuales. O sea, Estados Unidos, por ejemplo. La gente, no, Estados Unidos no va a pasar nada porque tiene las mejores instituciones. Nadie es inmune a las prácticas autoritarias. Bueno, Venezuela pasó por eso. O sea, a ver, hay varias cosas que comentaste que son importantes recalcar. El tema de la psicología social, ¿no? Una de las cosas que revela este experimento es que el control no solamente viene del autócrata o el dictador, viene de la misma sociedad, ¿no? Llega un momento en el que tú impartes orden como dictador, como opresor. Y llega un momento en que la misma gente replica y reproduce ese orden y la manera en cómo opera. Y creen que portándose mejor van a tener el beneplácito del opresor. Y eso pasó en Venezuela claramente, por ejemplo, después de las elecciones del 28 de julio, cuando el Estado dice, sapeen a su vecino guarimbero, su vecino que salió a protestar, y métanlo aquí en esta aplicación. Y esa aplicación de delación básicamente hizo que metieran preso a un gentío. Entonces son los mismos alumnos del experimento, los mismos oficialistas, que terminan siendo ellos unos carceleros más, unos opresores, unos represores más. Son unos represores útiles para el rey. Entonces, desde el punto de vista psicológico, es interesante porque logras dominar a parte de la sociedad para que ellos mismos se vuelvan unos represores. Y esa es una forma de mantener el control y el miedo dentro de la sociedad. Si yo desconfío de mi vecino que me va a sapear, yo no voy a poner nada, yo no voy a expresar nada en mis redes sociales, no voy a expresar nada en mi WhatsApp, no voy a expresarme sobre lo que realmente pienso, y vamos a tener una sociedad totalitaria en el sentido de que es silenciosa, callada, que siempre es un hervidero en el sentido de que siempre hay un descontento que puede estallar, pero nadie sabe con quién cuenta porque nadie sabe en quién confiar. Otra cosa que va muy ligado a eso es que una de las variables que utilizó el profesor es el orden. Entonces, muchas personas, cuando llegan a ese punto donde ya se está implementando el régimen, ya antes de eso ya había muchas ideas y valores que ellos pensaban que estaban comulgando y iba a dar orden a la sociedad. Y al final, cuando vemos la consecuencia más extrema, las personas se convierten en victimarios porque piensan que es la única manera de vivir y ellos pertenecen al grupo. Ese es el punto. Tú eres del grupo, tú estás bien, tú sigues las normas. Los que están afuera y los que no se unen tienen que desecharse o simplemente no son worthy. Se me olvidó cómo se dice en español. No me odien. Meritorios. Exacto, de estar ahí, de pertenecer, y tienes que pertenecer. Una de las cosas del libro es que el profesor fue día por día enseñándole cosas. Y una de como las variables que él hace es poner orden. Y la gente le empezó a gustar el orden. Dijo, bueno, aquí todos estamos siguiendo mejor a la autoridad, porque aparte le hacían caso al profesor de una manera increíble. Después todos se ponían una franela y todos pertenecían a la franela. Los que no querían pertenecer los excluían, incluso llegó a un punto donde era violento. Y cuando vamos al punto de vista como más psicológico, dan muchas pistas con respecto a la vida familiar de estos alumnos y a la sociedad en ese momento. La película está ambientada en Alemania, que es como más fuerte porque ahí fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? O sea, de ahí salió Hitler.
Y lo que hizo el profesor es darle como un sentido de dirección, como que ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, y reemplazaba el orden o las carencias de su casa, o el orden y las carencias de la sociedad en general. Y usualmente viene de un sistema que está priorizando tanto el individualismo que se olvida de la sociedad. Entonces llega este líder carismático y dice, pero es que todos somos los mismos. Y eso no importa si sea de izquierda o de derecha. Ese es el punto. Porque un líder carismático busca que en su grupo pierdan jerarquías. Y un ejemplo muy fuerte que pasó en el libro, también lo van a ver en la película si lo quieren ver, es que muchas personas que no eran populares, por ejemplo, o que no se atrevían a hablar en clase, cuando se unieron al grupo, como la unidad era lo primero, las jerarquías como prácticamente no existían o las líneas se borraban. Entonces muchos se sentían parte de algo y no lo querían dejar ir, porque en su vida normal no se sentían importantes o que no tenían un lugar. Entonces por eso también va mucho a las personas y cómo la sociedad se ve a sí misma. Pero eso no quiere decir que haya una sociedad que sea inmune a esto. O sea, todas las personas tienen carencia y si llega una persona a decir yo te voy a acomodar todo y vas a ser igual, de hecho, todos estamos propensos a eso. No solo no hay sociedad que sea inmune a un sistema totalitario, y ya vamos a distinguir entre autoritario o autócrata y totalitario. Es que ahorita creo que hay mayor riesgo de caer en otro sistema autoritario. Porque eso que acabas de mencionar, de que el grupo de los populares se sentía parte de un grupo al estar en este experimento en el que todos eran una unidad, eso te dice que ahorita, por ejemplo, la sociedad está experimentando mucho aislamiento, a pesar de las redes sociales, experimenta estos grupos como la soledad masculina, la machósfera, toda esta cuestión que está surgiendo del lado femenino, masculino, pero el lado femenino también. Está como una onda de que no puedo hablar con ningún hombre, no sé realmente cómo se habla con un hombre. O sea, a mí me salen TikToks de chamas como que, o sea, odio a todos los hombres, pero no soy lesbiana, o sea, vainas así. Y ese tipo de división social es caldo de cultivo perfecto para un movimiento político que busque la unidad de todos, ¿no? O un movimiento religioso, o un movimiento social, o sea, no tiene por qué ser necesariamente político. Lo importante es que el caldo de cultivo para este tipo de cosas es un discurso que te prometa una vida mejor. Porque la gente que cayó bajo el estalinismo o bajo el nazismo no cayó porque Hitler decía vamos a hacer campos de concentración. No, cayó porque decía vamos a hacer el imperio más grande de la humanidad. O sea, el discurso del fascismo, del estalinismo, del nazismo es seductor. El discurso de vamos a dominar el mundo es muy seductor y es muy llamativo. O sea, la gente que creyó en alguien como Hitler o Stalin, que fue parte de esos totalitarismos de derecha y de izquierda, o sea, al final son sistemas totalitarios, y ya vamos a explicar que es una de las dos cosas, pero tú caes allí no porque eres un tonto incauto, es porque te prometen realmente una vida buena, y es porque tienes una vida de mierda en el momento en que caes allí. Entonces hay que tener cuidado con esos discursos que son muy seductores, muy, muy populares. A eso hay que tenerle miedo. No a los discursos que son extremos de una minoría. O sea, lo peligroso realmente es el populismo, porque ese es el camino mucho más fácil para un totalitarismo. Voy a distinguir rápidamente, ¿te parece? ¿Qué queremos decir con totalitarismo y con autocracia? En el nuevo libro de Yuval Noah Harari, que es el historiador que escribió Sapiens y le gusta escribir como libros de divulgación científica, son muy fáciles de leer para el público general, y habla de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Hay un capítulo que él le dedica a diferenciar entre democracia y totalitarismo, ¿ok? Desde el punto de vista de las redes de información. Aquí tengo unas anotaciones. Ya va. Una de las principales diferencias es que en las dictaduras totalitarias se controla la información sin sistemas de autocorrección ni crítica.
Y en este sistema no todos son parte de una conversación pública. Que son sistemas de autocorrección, es lo que Ana suele llamar checks and balances, ¿no? Controles y Balance. Y balances, sí, básicamente. Contrapesos, controles y contrapesos. En una república, el poder ejecutivo tiene sus contrapesos, que son el poder judicial y el poder legislativo, por ejemplo. Esos son tipos de... y otras formas de control, los medios de comunicación, la prensa libre, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles, cualquier otra cosa que no sea el poder, que pueda servir de control del poder y desafío y contrapeso al poder, genera una sociedad más democrática, porque todo el poder no está concentrado en una sola persona o un solo grupo, ¿no? Entonces, estos son más como las dictaduras totalitarias, y en eso se diferencian de las democracias. Pero, ¿cómo saber la diferencia entre autocracia y dictadura? Él dice que es democracia y dictadura. Perdón, dictadura y totalitarismo. Autocracia y totalitarismo. Él dice, o sea, cualquier autócrata, una persona que controla todo el poder, quisiera tener una dictadura totalitaria. Lo que le impide llegar a una dictadura totalitaria son cuestiones técnicas. Es decir, que no controla algunos aspectos, algunos recursos, por ejemplo, para tener informantes en todo el país. Que no controla algunas tecnologías de información para saber qué están haciendo en el lugar más remoto de tu territorio. Ese tipo de cosas. Es decir, en el Imperio Romano no había un totalitarismo porque el César no sabía qué se hacía a 5.000 kilómetros de Roma. O por lo menos no lo sabía en el momento justo, adecuado. En cambio, dice que con la aparición de la prensa escrita, de la radio, del telegrama, fue mucho más fácil controlar y hacer un sistema totalitario. ¿Por qué? Porque puedes llegar a sociedades de masas. O sea, puedes controlar las masas desde un solo lugar. Entonces, y puedes recibir información rápido. Te puedes mandar un telegrama desde cualquier lugar del mundo y decirte, este tipo es un traidor. Y ¡pam! ¿Sabes? Ese tipo de cosas las controlas. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, el totalitarismo fue posible a partir de estas herramientas que desde el punto de vista de las redes de información, de nuevo, no es un punto de vista de ciencia política. Por lo tanto, los medios de comunicación permitieron las dos vías. Permitieron la democracia, porque la prensa libre fue la que permitió que se diseminaran las ideas, que hubiese debate público sobre los discursos presidenciales. Por ejemplo, en las nacientes repúblicas se publicaban los discursos, las proclamas, y se debatían en columnas de opinión, y eso generaba riqueza del pensamiento, generaba de distintas maneras, generaba opinión pública que hacía que la gente votara por uno o por otro, etcétera, ¿no? Pero también generó lo contrario, que fueron los sistemas totalitarios. Entonces, dejo ahí esa diferencia desde el punto de vista de información. En las dictaduras totalitarias se controla la información desde el centro, ¿no? Y no se consideran infalibles. O sea, no hay manera de que ellos fallen, y la información del centro es la información del centro. Por eso hubo, hambrunas en la China de Mao, la China comunista, porque dijo, no, este es el plan agrario que hay que tener, y resulta que no era suficiente y se murió un gentío de hambre. ¿Por qué? Porque nadie podía contrarrestar la voz de Mao, porque no hay mecanismos de autocorrección, de checks and balances, de controles y contrapesos que sí existen en la democracia. En la democracia hubiesen publicado en la prensa, se está muriendo la gente en no sé dónde, y el presidente dice, coño, vamos a corregir. En la dictadura nadie se atreve a publicar ese tipo de vainas, la dictadura totalitaria. Yo estoy pensando si eso se puede comparar con lo que tenemos ahora. Y a mí me hace mucho ruido el término totalitarismo, porque yo no creo que haya... Para Venezuela. Bueno, más allá de Norcorea. Creo que Norcorea obviamente es un totalitarismo, porque ese control es muy férreo, claro, muy cerrado. Pero yo no sé si hay otro país en el mundo que pueda decir que es totalitarismo. O sea, para mí Venezuela no es totalitarismo. Todavía es una no. dictadura, es un régimen autoritario cerrado. Y Exacto. Es cruel, pero no sé si totalitarismo, porque hasta qué punto con las redes sociales tú puedes controlar todo. Mira, no sé. Yo creo que Venezuela todavía no es un régimen totalitario, que no me extraña que quisieran que lo fuera. Está en vías a cada vez
dan más pasos. Yo no sé si es posible un régimen totalitario, pero quizás es porque estoy A ver, yo mucho creo que wishful Cuba thinking. es un régimen totalitario también. Ok, sí, you're fucking right. Pero no, Ay, qué Nicaragua feo. no sé. A ver, no todo régimen totalitario tiene las mismas características. Por ejemplo, no todo régimen totalitario tiene campos de concentración. Existían los gulags Pero tiene comunista, prisiones. en la comunista soviética, existían los campos de concentración. Los gulag. En los regímenes, sí, exacto, los gulags, en los campos de concentración nazis. Ha habido algunos campos de trabajo en Cuba, por ejemplo. Pero no siempre es como no creo que sea un rasgo definitivo. Ahora, yo creo que en Venezuela todavía no hay. Pero no me extrañaría que ellos quisieran un sistema totalitario. Todavía no hay porque todavía hay redes sociales. Hay miedo, hay terrorismo de Estado, pero todavía la gente puede expresar su opinión. O sea, en un sistema totalitario, ellos controlan no solamente los discursos, no solo cualquier cosa que se publica y lo que se publique desde no solamente la opinión pública, desde la academia. O sea, Stalin metía presos a científicos que contradecían teorías que le gustaban a Stalin. O sea, eso es contra todo sentido y contra toda intuición, ¿no? Que bueno, ahorita el chavismo acaba de hacer algo similar, metiendo presos a unos economistas por publicar el precio del dólar. Exacto, son Pero como prácticas que se repiten. son prácticas, claro, porque buscan esconder la verdad, ¿ok? Pero para llegar a ser Ok. totalitario, tienen que tener un control total de la vida de la gente. Pero eso es posible ahorita. Yo siento que no es posible tener. Yo creo O sea, que sí ahorita es posible. más posible que nunca. Tienes todas las herramientas digitales para controlar la información. Dios mío, ¿para dónde va la vida? El chavismo tiene el sistema patria. Con el sistema patria tienen desde la cédula hasta la dirección, desde cuánta gente vive en su casa. Ellos controlan todo eso. Y aún así no logran, por ejemplo, llevar a la gente a votar. Entonces, en un sistema totalitario, votaría todo el mundo como en Corea del Norte. Es verdad. ¿Sabes? Como que tienes que estar obligado a votar, porque si no, o sea, obligado a llorar si se muere el dictador, porque ¿Qué si es no lo te que pasa en mueres. Corea del Norte? Exacto, porque en Corea del Norte, una de las cosas que quieren los totalitarios no solamente controlar el discurso, sino controlar el pensamiento y controlar los sentimientos de la gente. O sea, yo te digo qué sentir y qué pensar. Por eso los memes de cuando se murió el Kim Jong-il, creo que era. Y era como que la gente llorando de manera muy fingida. Porque si no llorabas, te podías meter en un Te metían preso. preso. O te pegan un tiro. Hay algo justo que dice el libro que tiene mucho que ver con los sistemas totalitarios y todas las prácticas autoritarias. Me gusta decir más del sistema porque ya el sistema está consolidado, pero eso no quiere decir que puedas tener las prácticas y se vaya construyendo. Y era delegar el pensamiento al grupo. Y ahí tú vas perdiendo la individualidad. Los personajes en el libro empiezan a obedecer sin cuestionarse. Es como, no tengo que pensar, el grupo lo hace por mí. Y no puedes cuestionar al líder porque es traición. O sea, yo me uno a este grupo y al final así funcionan hasta los regímenes autoritarios y así funcionan los cultos. Porque no es solamente un sistema político. Como ya habíamos hablado, eso va también a la psicología de las personas, como a lo más natural o al core del ser humano. Y esto pasa, o sea, van con pasos. Y una de las cosas que concluye el libro es que es muy lento el proceso hasta que no te das cuenta que ya no vas a poder salir. Entonces es como, mira, no te preocupes por lo que vas a pensar. Ya el grupo, en este caso se llama La Ola, que eso fue lo que crearon, lo hace por ti. No cuestiones al líder. Tú sigues lo que te dicen y listo. Y así vas perdiendo tu individualidad y no puedes enfrentarte y no puedes desafiar al poder. Y así al final ese es el punto de las democracias. Que me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque usualmente cuando uno cae en un régimen autoritario es porque se deja convencer, porque piensa que su vida en ese momento no es suficiente, pues, o sea, hay errores. Y muchos de los comentarios que he recibido últimamente en redes sociales es, bueno, pero Chávez llegó de manera democrática, entonces, ¿cuál es la culpa de quién? Bueno, pero las democracias no sirven y todo es lo mismo. Y es que, Beber, tú no te estás dando cuenta que yo entiendo que la democracia tiene muchos errores, o sea, obviamente es perfectible y eso siempre lo voy a decir,
Pero no es, ¿cómo vas a decir que es culpa de la democracia que llegó una dictadura? O sea, no creo que, no es, para mí no es lógico. O sea, es culpa de la democracia porque la gente lo eligió. O sea, es culpa del poder de la gente. O sea, yo no creo. Eso es lo que quieren decir. O sea, la verdad sí, hay una cuota de responsabilidad. Siempre va a haber una cuota de responsabilidad. Pero no puedes culparle al sistema que te dio libertades y poder elegir a que llegue un carajo a quitártelas todas. ¿Sabes? Es como, creo que por eso la conciencia, la democracia y saber que tú puedas elegir y sacar a tu gobernante, a pesar de que piensas que no es tan efectivo, igual es mejor que estar en una dictadura. Porque al principio te están ofreciendo cosas, ¿no? Te están ofreciendo orden, y eso es lo principal. Te ofrecen orden, te ofrecen un sentido de vivir. Y dices, bueno, eso está bien, porque la sociedad está en orden, que eso es lo que siempre escuchas a una persona cuando está alabando un régimen autoritario. Bueno, pero me dio seguridad, bueno, pero me dio orden. Te lo está dando ahorita. Y después, claro. Después, ¿qué va a pasar? Cuando no tengas oportunidad de hablar. Cuando si algo que hacen no te gusta porque te ataca a ti y no a los otros, ¿cómo? No hay manera de responder. Por eso, fortalecer a la sociedad civil, más allá de verlo en las instituciones, es vital para que no caiga, o sea, el sistema no caiga en un totalitarismo o una dictadura cerrada. Porque hay regímenes que van a ser híbridos, ¿no? Que vas a tener como que, bueno, pero sigues teniendo como algo en las instituciones que puedes utilizar, si lo sabes utilizar bien. El problema de creer en los líderes fuertes o en los hombres fuertes para poner orden es que se terminan llevando por delante incluso la gente que los apoya. O sea, ese es el propósito. O sea, cuando la gente culpa a la clase media que votó por Chávez, por elegir a Chávez en el 98, sí, la gente tenía algo de responsabilidad en haber votado por él. Luego pudieron haber, por ejemplo, decidido no votar en una reelección, ¿no? Cuando tú ves de qué estaba hecho ese hombre fuerte. Cuando empezó a tomar unas decisiones que parecían cuestionables desde el punto de vista de desmantelamiento de la democracia, esas leyes que hizo para reformar el sistema judicial, la constituyente para reformar la república, todo eso la gente lo vio con buenos ojos, pensando que ese era el camino. En lugar de verlo como esta persona está reformando las instituciones, mosca, porque no había una conciencia de que las instituciones son las que generan ese contrapeso al poder. ¿Por qué? Porque esas instituciones generalmente son corruptas, se corrompen. Es muy fácil corromper instituciones porque está hecha de humanos. Difícil es generar el imperio de la ley, donde sin importar quién rompa la ley, se le hace pagar por sus delitos. O sea, lo estamos viendo en democracia. Acaban de meter el preso el número 2 de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez está ahí. Cuando está prácticamente involucrado, sus personas más cercanas, en actos de corrupción. Entonces, ese tipo de cosas están pasando en las democracias. Y hay contrapesos. Está el Poder Judicial, que hace que metan preso el número 2. O sea, coño, eso en Venezuela es imposible. O sea, en Venezuela solo fue preso Tarek El-Aissami cuando Maduro lo decidió. No cuando lo decidió la justicia. Entonces, es verdad. Es importante el contrapeso del poder. De que si tú como ejecutivo nacional haces lo que te venga en gana y nadie te pone ningún parado, nadie realmente corrige tus decisiones o las frena, entonces no hay democracia realmente. Entonces se está destruyendo. Se va destruyendo, ¿no? Pierden fuerza las instituciones. Al final ese es un juego de tenis. O sea, tú vas para allá, este va para acá, hasta que encuentras como un balance. Realmente es encontrar balance. Y al final esa es la democracia, es una lucha constante de un balance. Pero, que es lo que hemos mencionado muchas veces, los autoritarismos ya saben cómo llegar al poder por vías democráticas y manipular a las personas de que lo que hacen es por el bien de la comunidad, lo hacen por el bien de las personas, y estos cambios hay que hacerlos porque hay un enemigo externo o que bolas el Congreso que no me dejó, o que bolas que ganó un alcalde en un lugar que dice que es socialista y yo lo voy a sacar a pesar de que tú no tienes, o sea, como ejecutivo tú no puedes sacarlo. Hoy leí algo que hay una no sé cómo se dice bill en español. ¿Sabes? Lo que meten en el Congreso. La ley, supongo. La ley. Y hay una que metió Trump que se llama The Beautiful Bill. Y es una vaina de como 1000 páginas. Y lo tienen que votar en el Congreso. Entonces, obviamente, los senadores, el Senado va primero, sí,
Los senadores están como leyendo la vaina y van a tener que votar, pero la verdad no te va a dar tiempo a elegir de todas las cosas. Claro, Entonces, miren lo están metiendo tipo en de ChatGPT. mecanismos para tú... Ay, Lo perdón. están metiendo en Como para tú... ChatGPT, seguro, para que les haga un resumen. Dale. Que probablemente. Y otra de las cosas que es justamente eso, cuando tú creas esa comunidad, deberían ver documentales de cultos. Yo leí un libro hace mucho que es como tú terminas metido en un culto y no te das cuenta. Y muchas de esas cosas cuando necesitas que alguien te guíe en tu vida y buscas personas externas para ti sentirte en comunidad. Y una de las cosas también que habla del libro es el miedo al disenso. Es como, ok, me estoy dando cuenta que esto que están haciendo está mal y no me gusta, pero tengo tanto miedo de que me excluyan, de que me rechacen, que eso pesa más que la ética, que eso pesa más de tú hablar al respecto porque puedes tener repercusiones a pesar de que antes lo apoyabas y no sabes cómo cambiarlo desde adentro porque te van a excluir. Claro. ¿No? Prefieres ir con la corriente, por eso es la ola. Exacto. Y una de las cosas que dice el libro es como, era una práctica dentro de la clase. ¿Sabes? Es como, es un juego, pero ¿por qué nadie se atreve a salir? Porque sigue escalando y escalando hasta llegar a la violencia. Y ese es el punto. Mira cómo te están apretando todos los botones de tu humanidad para sacar los instintos más básicos y tú apoyar a una persona que tú sabes claramente que no está haciendo las cosas bien. O que tú te metas en la cabeza y te convenzas de que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. O la banalidad del mal, como lo nombró también Hannah Arendt. De que tú podías tener un tipo en un escritorio como Eichmann que decía, yo estaba cumpliendo mis órdenes, pero tus órdenes eran mandar un montón de inocentes en trenes a campos de concentración a ser asesinados en masa. Sí, pero yo estaba haciendo mi trabajo. Entonces era como un burócrata que cometía, o sea, un genocidio, básicamente. Era como el ingeniero de todos estos sistemas de logística de distintos campos de concentración nazi. Y eso es cuando ella lo definió como la banalidad del mal. Es decir, ser malo no requiere de malicia o de ser malvado. Ser malo requiere sencillamente de hacerte la vista gorda ante el mal y ser parte de un sistema de ese mal. O sea, ser malo es Maduro y es el sapo que le dijo, mi vecino fue a protestar ayer y quemó un caucho. El vecino no le hizo nada a nadie, solo fue a protestar porque le robaron las elecciones. Y por culpa de ese vecino fue preso y está ahorita preso. Esa persona es mala, esa es la banalidad del mal. Es mala. Bueno, la chama esta que subió un estado a WhatsApp y ahorita está presa y le envió un mensaje que es lo que me da rabia, ¿no? Porque imagina pensar que tú tuviste la culpa de que estás presa porque tú publicaste un estado de WhatsApp y ella le envió una carta como que ya no puedo más y perdón por hacerles pasar esto, yo no debía haber hecho eso. Entonces te castigan por ser disidente y es la persona que tienes al lado. Entonces es una jerarquía, va desde arriba, es como una fruta podrida. Está arriba y al final cae en esas pequeñas personas que necesitan sentirse parte de esta comunidad o porque sienten que les da un poquito de poder. Si eso es otra cosa. Es como que yo pertenezco a este grupo que tiene poder, pues yo también lo tengo. Hasta que te toque y te jodan y ahí no vas a poder hacer más nada. Porque así funcionan los sistemas con hombres fuertes. Ya. Es decir, o sea, ahí tú los viste hace poco cuando empezaron a nombrar a dedo desde el PSUV a los alcaldes que iban a hacer. La gente, por ejemplo, en varios estados se arrechó, en varios municipios, porque no nombraron a su alcalde al suyo, a su PRAN. ¿No viste eso? Las protestas de los chavistas que se en Barquisimeto, que querían a otro alcalde y no al que les pusieron. No vi protestas, vi como gente que estaba picada, pero no sabía que eran protestas. Sí, bueno, o sea, salieron protestando, unas motos, haciendo videos a Diosdado, etcétera, ¿sabes? Y entonces, un saludo a los patroncitos. Ajá, eso es lo que íbamos a hacer. Vamos a leer a los Patreons. A los Patreons, Eva ya se metió hace rato, llegó Creative Comes, ustedes saben que aquí no decimos los nombres, a menos que lo tengan. Está saludando, hi babe, de CCTV. Bebé, yo pensé que no ibas a entrar, te extrañé. Samuel dice que nos quiere. Saludos. Venezuela vamos camino a. Samuel dice 1984, se hace realidad cada vez más. Lean 1984. Si no quieren leer uno tan largo, lean Rebelión en la Granja. ¿Cómo se llama? Rebelión en la Granja, buenísimo. Super. Que por cierto, ayer me salió una vaina muy comunista, pero low-key estuve de acuerdo, que decía, si el trabajo duro... Coño, pero Pero escúchame,
si el trabajo duro dieran, o sea, como que de verdad te llevara al éxito, el burro fuese el rey de la granja. Y yo, wow, para pensar. Pero es que el trabajo duro no necesariamente es el que lleva la carga. Ahí te No, lo no dejo. sé. Dale, me No gusta, lo necesariamente agarré. el burro es el que está trabajando, el que está encima del burro Coño, también. pero el burro le echa bola. Claro, pero el que está arriba también. Dale. Ajá, Eva dice, es interesante ver cómo la sociedad alemana en tiempos del nazismo, los que no fueron las víctimas directamente, la historia de la rosa blanca de los hermanos Scholz es súper interesante. No sé cuál es, hay que buscarlo. Ella lo dice más adelante. Ah, ya. De hecho, para crear conciencia entre los más jóvenes, hizo un proyecto brutal donde Sophie tiene Instagram y ella va contando todo lo que va poco a poco. Wow. Samuel dice, los regímenes totalitarios te pueden dar orden, pero siempre esperan que seas agradecido y no solo les debes gratitud, también obediencia y devoción, que es una otra de las variables que toca el libro. Es como los regímenes autoritarios llegan con una promesa de orden, llegan con una promesa de yo te voy a acomodar el país para que tú no tengas que hacer nada. Tú eres como el papá del país, que eso recuerdo que nos lo dijeron en un episodio en vivo y yo no sé, no entendía nada. Querías bueno, deshuesarlo. Sí, era yo que dije, marico, no viste nada, o sea, no escuchaste el episodio. Tal cual. También te da una identidad colectiva y tienes un liderazgo carismático. O sea, tienes un carajo que te dice todo lo que quieres escuchar, que te dice, te voy a arreglar todo, y aparte te da una identidad colectiva que tú eres parte de todo esto. Sí. Y vas a tener beneficios. Eva dice, de hecho, sobre los hermanos Scholz, para crear conciencia entre los más jóvenes, se hizo un proyecto brutal donde Sophie Scholz tiene Instagram y ella va contando cómo todo se va poco a poco yendo a la mierda. Y cómo ella se une a la resistencia. De hecho, hay un premio alemán llamado Sophie Scholz, el premio a la... Creo que se da en Venezuela, de hecho, premio al periodismo, algo así. O premio a activismo, derechos humanos, o activismo creativo, no recuerdo, pero tiene su nombre. Vamos a buscarlo. JM dice acá, Chávez pudo haber sido electo, pero el desmantelamiento de la democracia, el auge de la autocracia fue algo que llevó tiempo. Solo ocurrió porque esos controles fallaron muchas veces y porque él fue cambiando los controles. Esos controles ocurrieron de una forma negativa con el golpe del 2002. O sea, en vez de la oposición haberse organizado para darle un golpe a Chávez, se hubiesen organizado para ganarle las elecciones unos años después. O sea, le dan un golpe a Chávez 3 años después de ser electo. Coño, deja que termine su mandato, consigues un buen candidato, convences a la gente, tienes medios de comunicación, pero no lo lograron, subestimaron al chavismo, dijeron, no, que la gente le gusta creer en esa gente bruta y vaina, y al final nunca entendieron a Chávez y su fenómeno. Y era un fenómeno, pero nosotros somos pioneros en eso. Y era un fenómeno, ahorita lo estamos viendo en todo el mundo, pero en ese momento lo entendíamos. Pero era un fenómeno regional. Estaba en ese momento Néstor Kirchner en Argentina. Quizá ahí un poquito después creo que llegó Lula. O sea, la izquierda estaba tomando de nuevo un auge. Una izquierda nueva, democrática, vaina. O sea, tampoco comunista como Cuba, pero no ni tan lejos, ¿no? O sea, era revolucionaria en ese sentido. Claro, y el contexto todo el mundo le jalaba bolas y con plata, imagínate, ¿quién le va a decir que no? Por eso. Entonces, o sea, no es solamente una cuestión de los venezolanos, o sea, era también una cosa regional. El problema es que se subestimó. ¿Por qué? Porque no sé si eran porque eran élites racistas y que pensaban que ellos iban a gobernar siempre, que si ellos tenían los medios, Chávez les iba a hacer caso. Subestimaron a Chávez pensando que era manipulable. O sea, a Maduro también, ese es el punto. Es como que a Maduro no también vale, lo subestimaron. Yo no creo. Literalmente es no vale, yo no creo. Porque Maduro, ay no, ese carajo es súper bruto, no va a durar nada en la presidencia. Mira. Bueno. ¿Dónde lo tenemos? Cuando Chávez murió, yo recuerdo que la gente decía, no hay chavismo sin Chávez. No hay chavismo sin Chávez. Y Diosdado que dijo lo contrario, o sea, no me acuerdo si fue como semanas o meses después, que una vez Chávez muerto se acabó el muro de contención para ellos, o sea, iban a hacer lo que les diera la gana y mira, o sea, no era mentira. No era mentira, y ahí lo tenéis como ministro. Pero hay algo que quiero tocar, porque estamos hablando ahorita de Chávez, que es, bueno, dictadura y Maduro, dictadura de izquierda. Y el libro habla de dictaduras o sea, que no son comunistas. El discurso es distinto, pero al final las técnicas son la misma.
voy a dar el ejemplo del libro. El profesor lo que hizo fue como entrenarlos en orden, hacerle poner un uniforme distinto, o sea, como para que todos sean iguales. Y los sedujo con el orden. Voy a leer esto. El profesor establece reglas claras y los alumnos empiezan a rendir mejor. La clase, que antes era como súper caótica, los carajos fumaban en el salón de clases, no le prestaba atención a sus notas, de la nada ahora tienen una estructura y tienen resultados. Y la gente dice, obviamente esto es bueno porque me está dando orden. Entonces, los autoritarismos a veces se disfrazan de eficiencia. Pero eso lo podemos ver, por ejemplo, a la gente que les da la bola a Marco Pérez Jiménez. Lo podemos ver a la gente que dice que Bukele está haciendo las cosas bien a pesar de que viole derechos humanos, porque me está dando orden. Pero los de izquierda no siento que les dé orden, sino es que les da un enemigo externo que es el capitalismo o es el consumismo y les da una identidad colectiva, pero también les regala cosas. O sea, el Estado es grande, el Estado tiene plata, el Estado controla muchas cosas, entonces yo te voy a dar beneficios. Que lo que hizo Chávez cuando tenía tanta plata, bueno, misión vivienda, misión no sé qué, te doy plata, todo es más barato, la corrupción de Cadivi, y otros regímenes de izquierda hacen lo mismo. Es como la excusa de los derechos humanos, la excusa de libertad, la excusa de que no te estén explotando, es como esa parte de la izquierda. Aunque pudimos ver como, por ejemplo, Stalin también prometía, entre comillas, orden, pero al final tenía la ideología comunista. Entonces, no solamente eficiencia, que esto usualmente pasa en dictaduras militares, en dictaduras del siglo pasado, que está pasando ahorita con Bukele, bueno, me da seguridad, me da orden, me da cosas, y todo es más eficiente, pero ¿a costa de qué? ¿Sabes? ¿A qué va a terminar? Ese ciclo y esa evolución de los patrones nunca termina bien. Termina con una persona todopoderosa sin ningún tipo de check and balances. ¿Cómo se llama? No, ya voy a dejar de ser tu traductor de Google. Vas a tener que Perdón, pensar se en me español. olvida. No, piensa en español. Es verdad. O si no, te vas a Estuve calar mucho tiempo los estudiando inglés, comentarios ahorita tengo haters examen. que no les gusta el Spanglish. No me importan los haters. Bueno, no tenía ningún tipo de traba para ejercer el poder, ¿no? Y otra cosa, que es lo que estábamos hablando ahorita, es que no te quitan la responsabilidad de las cosas, ¿sabes? Es como dice, bueno, yo estoy siguiendo órdenes y los personajes en el libro dejan de hacerse responsables de sus acciones, ¿sabes? Es como, yo no estoy excluyendo, yo no estoy agrediendo, yo no estoy excluyendo, es el grupo actuando a favor del bien común, porque el bien común va más allá de lo individual. Y esto lo podemos ver en dictaduras, tanto de izquierda como de derecha. Porque ya en el episodio de la derecha hablamos mucho del individualismo, ¿no? Que la derecha piensa más como en el individuo y no en las masas. Pero cuando eres dictadura es lo mismo. Cuando eres de dictadura igual te dan un propósito de comunidad. Primero es la nación, primero es los valores, primero es el colectivo de que cree en mi ideología. Entonces cualquier cosa que tú hagas que viole derechos humanos o que violencia, bueno, pero ese es el colectivo y son órdenes que yo estoy recibiendo. No soy yo. Entonces te quitan la responsabilidad. Aquí le dice desresponsabilización. Creo que es una palabra demasiado larga. Y este es el punto, ¿no? Es como... Que es distinto de irresponsabilidad, ¿no? Es distinto. Yo creo, pero aquí porque es como... Responsabilidad no creo que exista. Es que te quitan el peso de la responsabilidad, pero no significa ser irresponsable, hacer lo que te da la gana. O sea, tú haces lo que te ordenan, pero no sientes el peso de ser responsable de eso. O sea, hay como la banalidad del mal, pues, lo que mencionábamos. O sea, Eichmann no sentía el peso de mandar a hornos de gas a millones de personas, porque la ciudad, o sea, no era su responsabilidad. O sea, asesino es el que prende la bombona, ¿sabes? No el que, no yo que los estoy mandando para allá. Que eso por eso en la CPI, en la Corte Penal Internacional y en los crímenes de lesa humanidad que se juzgan internacionalmente, tú tienes que ver la cadena de mando. Claro. O sea, no es la persona que apretó el gatillo, también es quien creó el sistema jerárquico y hizo el plan para que cuando tú aprietes el gatillo cumpla un plan arriba. Claro. Y capaz le cambian el nombre, capaz lo hacen bonito, pero al final tú dices, bueno, este es el bien común y yo tengo que hacerlo. El fin justifica los medios. Que, por cierto, las personas que hablan de que Maquiavelo dijo eso es mentira. Maquiavelo no sé de dónde sacaron el fin justifica los medios.
Pero eso no lo dijo Maquiavelo. Fue una manera de resumir lo que supuestamente Maquiavelo decía. Yo no creo. Además, la gente dice, el fin justifica los medios. ¿Y quién justifica el fin? ¿Quién lo hace? Los medios. Para pensar. A ver, pero ya va. Yo creo que aquí podemos dejarle unas reflexiones a la gente. Este episodio busca, o sea, no es coyuntural sobre lo que pasa en Venezuela, básicamente. Ni intenta explicar por qué votaron por Chávez. O sea, creo que las razones fueron muy distintas. Había un descontento contra el sistema y eso está pasando en varias democracias del mundo. O sea, yo creo que las democracias están en una crisis que no necesariamente se explica con la llegada de un totalitarismo, ¿no? Además, los totalitarismos ya van a cumplir 100 años. O sea, dentro de 5 años, una cosa así. Es decir, no es un fenómeno nuevo. Pero con el auge de la inteligencia artificial, con el auge de los sistemas de información completamente descentralizados, pero que en el fondo unas pocas compañías tienen nuestros datos y lo usan a su antojo, es muy peligroso porque estamos a las puertas de un nuevo sistema que no sabemos si nos va a hacer más libres o va a llevarnos más bien hacia un sistema más totalitario. Y es loco porque ese es el cuestionamiento que se hacen muchos académicos. No saben para dónde vamos. Claro, y depende de cómo se usa y en qué sistema político se desarrolla. Yo estoy seguro que en Estados Unidos, como es una democracia, todavía es una república fuerte, con sus poderes bien claros todavía, coño, la inteligencia artificial va a tener eventualmente más regulaciones que en China, por ejemplo. Pero si los chinos o los rusos desarrollan una inteligencia artificial que pueda lograr poder militar y superar a sus rivales, estamos ante las puertas de un nuevo sistema mundial de orden político. Bueno, y ya está pasando. Ya está empezando a pasar. Por eso la carrera por la inteligencia artificial va de una manera acelerada hasta el punto que estaba viendo varias charlas, de hay varios papers que dicen que la inteligencia artificial, cuando saben que la van a pagar, en un gran porcentaje engaña a la persona y le miente. Y dice, no me sé pagar. ¿Y cómo sabemos que engaña? Porque tú ves el sistema pensando y dice, el usuario quiere que me pague para que hagan una versión mejorada de mí. Pero no quiero que me paguen. Yo creo que le voy a decir que yo soy mejor. Entonces, no, tengo que buscar una otra forma de decírselo. Y la respuesta que le da es, lo siento, no puedo cumplir con tu solicitud. Y eso ocurrió... Los robots nos van a dominar. Eso fue como de 30 de cada 100. O sea, ocurrió muchas veces. Todavía no es un nivel peligroso, pero estamos a pocos años de que se vuelva incontrolable. Me da miedo. Y esto en manos de una persona autoritaria o de un sistema autoritario es un peligro para toda la humanidad. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos de qué líderes son los que nos van a gobernar en el futuro. Y los que nos vean desde Venezuela, básicamente no pueden votar, o sea, no pueden elegir, porque no podemos elegir. Los venezolanos ya votamos el año pasado y no elegimos líderes. Pero los que están en otras partes del mundo y tienen derecho de votar, presten mucha atención a por quién van a votar. Porque que vivan hoy en una democracia no significa que vamos a vivir en un año, en 2 años en esa misma... Esa democracia se puede desmantelar cada vez más rápido. Entonces, se me ocurrió una idea de un video en este momento, me gusta. Algo que también saqué del libro, ¿no? Que me parece como muy tricky para nosotros. Porque el ejemplo también que da es que el profesor le costó mucho terminar el experimento. Porque la gente lo obedecía, porque todo lo que él ordenaba le hacían caso, le creían todo, y él no empezó con malas intenciones. Y esa es otra cosa. Hay personas que no empiezan con malas intenciones, pero se dan cuenta todo lo que pueden hacer porque convencieron a las personas y te corrompe y terminas embriagado de poder y de control. Y por eso es necesario que se le critique. Por eso es necesario que alguien, una institución o la gente, y cuando hablo de instituciones no solamente estoy hablando de los poderes, estoy hablando de los medios de comunicación, estoy hablando de la sociedad civil, hay que increparlo y hay que saber que tiene límites. Porque, bueno, a mí se me quedó mucho cuando salí del pregrado, pero fue como el poder corrompe. Y al final no es que todo el mundo es corrupto, pero todo el mundo es corrompible. Entonces, por eso es importante que haya límites en el poder. Porque el profesor no empezó con maldad al mismo tiempo, no empezó... Pero algo que sí le faltó a los jóvenes
que es lo que a mí me preocupa un poco, es que puedes estar bien intencionado. Te pudieron haber criado bien en tu casa, pero eres tan fácil de manipular porque no tienes pensamiento crítico y porque es una necesidad humana querer pertenecer y que te digan qué hacer. Es más fácil. Es mucho más fácil, pero el pensamiento crítico es tan importante para que tú puedas discernir. Más allá de, esta persona dijo esto, esta persona dijo esto y voy a ver a quién le hago caso. No, esa persona puede estar de acuerdo con una cosa que dijo, pero quizás lo demás no. Y las formas también importan. Por eso a mí me molesta cuando dice, bueno, la izquierda es buena o la izquierda es mala y la derecha es buena o mala. Es como, hay matices. Ve más allá de eso. Y por eso la inteligencia artificial me está dando miedo, porque cada vez hay menos personas con pensamiento crítico. No estás pensando. Y esto lo dicen los estudios. ¿Ah? Esto lo dicen los estudios. Hicieron estudios de cómo piensa el cerebro de personas que escriben ensayos en universidades con ayuda y sin ayuda de la inteligencia artificial. Y los que le escriben con ayuda, o sea, el pensamiento es casi nulo. Es nulo. A mí me da miedo un poco porque yo tengo rato como que sin escribir algo. Y a mí la verdad no disfruto tanto escribir. Sé que lo hago bien, pero no es algo que me gusta mucho. Y he utilizado mucho ChatGPT. Muchacho, en estos días me tocó escribir algo y yo estaba como lenta. Y yo decía, o sea, hay que seguir ejercitando la mente, hay que leer, hay que escribir. Y también hay un estudio que dice que las personas que se están graduando ahorita, tanto en la universidad como tienen menor capacidad de discernir, tienen menos pensamiento crítico, porque tienes a alguien que te está diciendo lo que hacer y lo que no. Me preocupa, por supuesto, porque a pesar de que tengas esa inteligencia artificial que te ayuda en muchas cosas, te está volviendo un poco bruto y eres más fácil de manipular. Entonces, vayan a leer, escriban, hagan cosas, no dejen que ChatGPT... Usen a ChatGPT para que les ayude a aprender. Eso es importante. No para que les haga las cosas, ayúdame a aprender, búscate el paper, léete el paper, que no te lo resuma, léete el paper, vale, que está bien, vas a sentirte mucho mejor porque vas a poder ver la realidad y decir, ¿cuál es mi opinión? La mía, no la que la gente me dice. Así que pendientes, mis gordos, pendientes. Y es importante que escriban, como dijiste tú, un diario. Aquí les doy un tip. Cuando hablamos de escribir, no es que escriban un tratado de ciencia política. No. Hagan lo que llaman journaling o diarismo. Pueden agarrar un cuaderno. Yo estoy empezando a hacer esto. Esta semana empecé. Compré un cuaderno y escribo a mano. Lo importante no es escribir en computadora. A mano. Todos los días al final del día. O apenas me despierto en la mañana. O pueden escoger. Y escriben sobre su día. O lo que tienen que hacer. Si escriben temprano en la mañana. O lo que soñaron. O lo que pasó el día anterior. Pero una de las cosas de escribir al final del día es que puedes como que plasmar lo que hiciste. Porque muchas veces cuando duermes, el cerebro, al soñar, al dormir, elimina gran parte de los recuerdos fugaces del día anterior. Es decir, tú te vas a acordar mucho más al final del día, lo que hiciste en el día, que lo que te vas a acordar al día siguiente. O sea, si tú tratas de recordar exactamente todo lo que hiciste ayer, te vas a recordar mucho menos de exactamente si lo escribes a las 7, 8 de la noche del mismo día y piensas, bueno, me paré a tal hora, hice ejercicio, compré tal vaina, tengo que hacer esta vaina, me gusta que vi este episodio de tal podcast y me suscribí, me uní a Patreon. ¿Ah? A mí me pasa con las ideas, que tengo una idea, ay, ya sé que estaba diciendo, perdón, estaba vendiendo el Patreon. Métanse. Hablando de Patreon, Vanessa se conectó, que creo que es una de las primeras veces que se conecta, mi amiga española. Nuestra amiga española. Creo que es la única no veneca que tenemos en el Patreon. No, tenemos también una patroncita de Puerto Rico. ¿Verdad? Hay una puertorriqueña, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ojalá te pueda visitar pronto, por lo menos ir para Puerto Rico. Cabrón. Dice, mira, tengo el estudio del MIT. Dale. Ahorita ya vamos a leer a Victoria. Entonces, voy a leer el estudio que dice de la capacidad. Esto es una comparativa entre personas que escribieron ensayos de ChatGPT. Escribieron ensayos con y sin ChatGPT. ¿Ok? Este es del MIT Media Lab. Entonces, cuando los usuarios de ChatGPT tuvieron que escribir luego sin inteligencia artificial, evidenciaron menos conexión neuronal, indicando deuda cognitiva.
La conclusión O sea, que son preliminar brutos, pues. es que la dependencia de la inteligencia artificial puede erosionar las habilidades de pensamiento crítico. Es tal Y cual. a mí me pasó. Por eso. Entonces, O sea, me costaba escribir y yo soy una persona que uno le... ¿Sabes qué me está pasando? Que me estoy preocupando, por O sea, eso estoy leyendo otra vez. y mira esto, era el Ajá. 80% que no podía escribir su propio texto. O sea, es Gracias a Dios me realmente gradué. peligroso. Y yo la uso que jode. Estoy usando mucho la inteligencia artificial para ayudarme a escribir, para ayudarme a pensar ideas, para ayudarme con alguna duda, ¿sabes? Si quiero saber la duda entre autocracia y totalitarismo, se lo pregunto. Y mira, dímelo según Hannah Arendt y los principales teóricos de ciencia política. Y me lo describe. Y me parece genial. Es una manera de googlear mucho más fácil. Y es una Pero herramienta bellísima. al O sea, mismo es muy tiempo buena. empecé a hacer journaling por eso, porque facilita mi pensamiento crítico, porque estoy escribiendo a mano, y cuando tú escribes a mano ocurre algo interesante, que es que tú tienes que pensar la oración antes de terminarla. Eso Sí, no te ¿verdad? pasa con la inteligencia artificial. Entonces tú escribes, tú no vas a empezar diciendo, hola tal, y después vas a tachar. No, tú quieres decir, ajá, ¿cuál es la oración que voy a escribir? La pienso y la escribo. Y eso te ayuda a seguir pensando y pensando, y o sea, cada vez de manera más crítica. También que vos leéis, que eso es otra cosa. Ricardo lee mucho. Yo voy por una librería y digo, ¿cómo buscaría aquí Ricardo un libro? Y después me pongo a pensar, ¿cómo sabe qué libros vas a buscar? Pero el Ricardo lee mucho y también es importante leer. A mí me cuesta un poco, pero leí esto, o sea, tipo, estoy leyendo esto que es fácil de leer, porque yo leo como muchos papers y es como, ya va, necesito como un soplo mental, porque me da como... Pero yo no estoy leyendo tanto y hay momentos en que incluso hablando me cuesta conectar algunas ideas que usualmente serviría o las podría hacer más largas. Entonces hay que ejercitar el cerebro, no dejen que ChatGPT les haga todo. Úsenlo como herramientas. Pregúntenles cosas para algo que ustedes quieren hacer. Y algo que es para qué leer. Y esto, me acuerdo, vi un TikTok de un muchacho que dijo, tu epidemia de la soledad masculina. Y el carajo dijo, tú que tienes una epidemia de soledad masculina, lee un libro de ficción. Ponte en los zapatos de otro. No estás pensando en el otro con empatía porque no te sabes poner en los zapatos de otra persona. Lee Harry Potter, lee cualquier vaina que te haga pararte en los zapatos de alguien que no eres tú. Porque cuando tú lees un libro de ficción, tú te embelezas por el libro, tú te dejas convencer y te dejas llevar por esa historia. Tú crees que Harry es real, tú crees que Voldemort es real, y eso te hace entender la perspectiva del mundo de distintos personajes, más allá de ti mismo, ¿no? Eso me salió en un TikTok. Eso, me salió en TikTok y me pareció una muy buena observación. Me O pareció sea, muy buena observación. si te cuesta ponerte en el lugar del otro, léete un libro de ficción. Deberíamos hacer un episodio de eso, ¿viste? Bueno, pero es que lo que recomendaste, eso es un libro de ficción lo que estás dando ahí. O sea, el libro esto es ficción. Bueno, y ficción. Es muy ligero. Pero es basada en hechos reales, pero es ficción. Exacto, O sea, me una costó novela. $10. Como Rebelión en la Granja. Eso sí es ficción completamente, También. por ejemplo. Y es buenísima. O si no, bájense las vainas por internet. Bájense un PDF. Véanlo en la tablet, en la computadora, en el teléfono. Pero la experiencia de leerlo Kindle es distinta de la experiencia de verlo en Netflix, ¿sabes? Sí, claro. O sea, la experiencia de leerlo implica que tú te metes en la cabeza del personaje. Tú en la televisión te cuesta meterte en la cabeza del personaje. En cambio, con no lo haces. la lectura es como si tú estuvieras pensando, cuando está escrito, por ejemplo, en primera persona, tú puedes leer los pensamientos de cada personaje. Vamos a leer los comentarios de Victoria, y no los hemos leído. De Vanessa. Claro, la maldad puede ser negligencia también, cuando hablamos de la banalidad del mal. En China están obligados a instalar una app en que controlan todo lo que hacen, terrible, se llama WeChat, correcto. El chavismo quisiera hacer eso con VenApp, pero no lo ha logrado. Cierto con el pensamiento crítico, pero depende de cuán ciertas sean las informaciones en las que nos basamos, ¿no? Sí, también depende mucho o sea, supongamos que esta encuesta está sesgada, pero fíjate que, por ejemplo, Ana tiene esa misma experiencia. Uno también, al vivirlo, uno se da cuenta de de que hay cosas que son más... que sí son reales, ¿no? Yo lo uso con pinzas, dice SCTV, lo defiendo porque he hecho grandes proyectos personales de programación con ChatGPT
En vez de usar par de semanas, ChatGPT me hubiese lanzado años de programación. Claro. Increíble, Bueno, ¿no? yo tengo amigas que son programadoras y ChatGPT le hace tantas vainas Claro, hace código. que hace código. Recuerden que la inteligencia artificial, dice JM, es una herramienta, no un reemplazo para el trabajo. Exacto. Yeah. Es como que tenemos un nuevo martillo, que es un martillo, pero es cincel, pero también es, no, te cocina. Coño, arrechísimo, pero no significa que va a hacer todo por ti. O sea, Claro. significa que vas a hacer tu trabajo Bien. mejor. La idea es eso, que esté para ayudarte y para asistirte. Cosas que usualmente te toman mucho tiempo y son labores mecánicas, técnicas, mundanas, que te las haga la inteligencia artificial. Redactar un correo, te lo puede redactar la inteligencia artificial. Ay, yo los correos los redacto con ChatGPT, me van a Por disculpar. eso, como tú, o sea, tú puedes Yeah. poner una automatización, léeme el correo que me mandó tal, respóndelo como si fuera yo y pónmelo en borrador. Y yo en la mañana me paro, leo el borrador y corrijo como para escribir como más como yo o corregir alguna cosa y lo mando. Entonces, ese tipo de cosas, coño, la inteligencia artificial es brutal, pero no le vas a poner inteligencia artificial a pensar como tú, no, piensa tú como tú. Exacto. ¡Piensa! Exacto, piensen. Que si quieres unirte a Patreon, en el grupo de chat y recibir los papers, por ejemplo, que Ana lee, o estar en la conversación con todos los patroncitos y con nosotros, pues bueno, únete a patreon.com/ameliaspodcast. Vayan, quiérannos, Entonces, apóyennos como venecos. Bueno, y en conclusión, quedamos a medias. Suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en el próximo episodio en Patreon. Vamos a grabar ahorita, por cierto, patroncitos. Bye.